a ver, Juan no está aquí para hablar de Donald Trump ni de Rafael Moreno Valle. Juan está aquí para hablar de este tema tan interesante que es el riesgo de fraude en las empresas. Sí, fíjate, vamos a platicar ahora un poco de riesgo de fraude. Ya en las sesiones anteriores, Carlos, hemos platicado de lo que es el riesgo. Retomamos rápidamente lo que platicamos. Es el riesgo, son todos los eventos que pueden suceder en una compañía y que nos puedan impedir el logro de los objetivos. De hecho, los vimos todos. Hicimos como después una recapitulación, ¿sí? Y ahora lo que vamos a estar haciendo es como ir viendo uno por uno. Uno por uno. Vimos el tema de la administración de riesgos, vimos todo el enfoque de administración de riesgos a grandes rasgos, vimos todo el enfoque de control interno, que es primordial para que se logren los objetivos de las compañías y sobre todo pues para que protejamos el patrimonio de los accionistas, ¿no? O personas físicas dedicadas al negocio, ¿no? En este tema de riesgo de fraude pues es muy específico hablar de este tema y sobre todo porque hay que estar conscientes, Carlos, que el fraude puede pasar en cualquier lado. No pasa nada más en las grandes empresas, no pasa nada más en el gobierno, no pasa en los bancos, pasa en todas las empresas. Puede pasar en todas las empresas. Y hasta las mejores familias. Hasta las mejores familias, por supuesto, claro que sí. Entonces, a partir de ahí... Familias empresarias, eso es lo que quiero decir. Por supuesto, ¿no? Entonces, es importantísimo que tengamos en mente que el riesgo de fraude está presente y que debemos de tener mitigadores que nos ayuden a evitarlo. Sí, vamos a ver algunos puntos interesantes, pero antes de esto quisiera yo platicar por qué pasan los fraudes en las empresas, ¿no? Si bien es cierto, ¿Porque somos humanos? Porque somos humanos y fíjate que hay un enfoque, ¿sí? Hay un enfoque, un modelo que explica el por qué pasan los fraudes en las empresas y este es un modelo que se conoce o que ya es muy conocido con el nombre del triángulo del fraude. Uh-huh. El triángulo del fraude precisamente nos dice por qué pasan los fraudes en los negocios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 patas principalmente que generan que los fraudes sucedan. 3 vértices del triángulo equilátero, digamos. ¿Tienen la misma importancia estos 3 puntos? Exactamente. Sí, tienen la misma importancia. Digamos que los 3 puntos, los 3 vértices que platicamos son la presión, esto es que principalmente es una presión económica para la gente que lo está haciendo, es decir, tiene una necesidad económica. O sea, no lo hacen por nada más por costumbre o porque son gente deshonesta, sino que de repente surge ¿no? Por una necesidad. Se enferma la mamá, se está muriendo y, a ver, hay una presión económica. Y al banco nadie me quiso prestar dinero. Que tiene que ver con enfermedades familiares, que tiene que inclusive ver con el estatus de la gente. Cuando la gente se queda sin trabajo, puede perder un estatus social y busca tener ese estatus o mantener ese estatus. Tiene que ver. ¿Es otro de los triángulos o esta es la No, esa es parte de la presión. Okay. Esa es parte de la presión. Un tema también, por ejemplo, gente que es drogadicta, que es alcohólica, también está sujeta a esa presión de mantener su vicio y puede ser motivo de que se pueda ejercer o pues, se pueda cometer un fraude, ¿no? Ese es un tema de la presión. Sí, es importantísimo que nosotros identifiquemos con nuestra gente si hay este tipo de presiones alrededor del personal para que vayamos viendo o determinando posibles hechos fraudulentos en nuestro negocio, ¿no? Vamos a ir a un corte. Ahorita seguimos con los otros 2 vértices de este triángulo. Esto me parece fascinante. Me has enamorado, mi estimado Juan. Sí, es muy está súper interesante. Alex, muy buenos días, saludos. ¿Qué haría yo sin ti? No lo sé. Esto sería completamente diferente. Le recuerdo nuestras redes sociales en facebook.com/enlace y en Twitter como @contactoenlace. En Instagram como @enlazdifusión y nuestro teléfono en cabina es 454-9494. Regresamos. Hola Hispanoamérica, muy buenos días. Soy Carlos Garcés en su programa en su corazón, por supuesto, pero también en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Estamos de regreso en este programa en el que nos está acompañando Juan Espinosa, quien es socio director de Creston BCG, una firma de consultoría empresarial de las más importantes del mundo. Y bueno, estamos tocando un tema muy interesante que tiene que ver con el riesgo de fraude en las empresas. Nos comenta Juan que existe una metodología en la que podemos visualizar un triángulo equilátero con 3 vértices
si no, no sería triángulo, ¿verdad? Y bueno, en uno de ellos tenemos lo que es la presión humana, de aquella persona que de repente tiene un comportamiento diferente propiciado por algún acontecimiento, que puede ser una necesidad, que puede ser la necesidad también de mantener determinado estatus, etcétera. Y vamos a ver ahorita a detalle cuáles son los otros dos vértices de este triángulo. Sí, así es, Carlos. Fíjate que muchas veces en las compañías se ponen metas que hay que lograr, sobre todo en el área de ventas. Bueno, eso es una presión también para el vendedor, y eso puede generar que el vendedor se sienta presionado precisamente para alcanzar sus niveles de venta y pueda empezar a cometer fraude. Y ahorita vamos a ver qué tipos de fraude hay. Y qué peligroso, ¿no?, es establecer inadecuadamente los objetivos. Claro, por supuesto. Fíjate, todo esto tiene que ver con lo que hemos platicado del ambiente de control, ¿no? Es decir, todas esas políticas que se han implementado y la filosofía de la administración para el control interno, ¿no? O con el control interno, ¿no? Otro tema que también puede ser motivo de la presión es, por ejemplo, deudas. ¿Sí? Deudas de la gente, al final de cuentas tienes que pagarlas y es una presión. El otro punto es la oportunidad que percibe el defraudador. Este es el segundo vértice. El segundo vértice. Después de la presión, ¿sigue? Después de la presión está la oportunidad de cometer el fraude. Ajá. ¿Y por qué es importante y que viene muy ligado a los temas que hemos platicado? La oportunidad se da principalmente por la falta de supervisión, por la falta de establecimiento de control interno. Fíjate que... Es decir, es como dejar abierta la puerta en donde estaba la caja fuerte, que también está abierta. Claro. Algo así. Exactamente, ¿sí? Eso es la oportunidad percibida de parte del defraudador, ¿no? Además, un punto interesante, fíjate, tú hace un rato decías que a lo mejor el defraudador nunca había cometido fraude. En la mayoría de los fraudes, sí, hay un estudio que se hace cada año, es un estudio que organiza y que hace a nivel mundial la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE por sus siglas en inglés. Es un reporte que se llama Reporte a las Naciones y cada año lo emite. Ya salió el reporte 2016, ahorita vamos a comentar algunos temas, pero en ese reporte establece que o menciona que hay un alto porcentaje de gente que comete fraude que es la primera vez que lo hace. Y es gente que se entiende que era muy difícil que lo llegara a hacer. O sea, no es gente, digamos... mala por naturaleza, por así decirlo, ¿no? ¿no? Es gente que tuvo una presión, es gente que vio la oportunidad de cometer el fraude y lo comete. Ahora, ¿por qué esa oportunidad? Pues porque hay falta de control interno, falta de mecanismos o actividades de control que precisamente le estén avisando al empresario en donde pudiera haber un error, un riesgo de fraude. No olvidemos que lo que hemos platicado es que nuestros procesos internos, nuestros procesos de operación en el día a día, que son los ciclos de transacciones, debemos de identificar en esos procesos en dónde está el riesgo de fraude. No, rápidamente, compras. Bueno, un riesgo de fraude de compras es en el comprador. El comprador puede estar sujeto a presión del proveedor para que me compre. Claro, ¿sí? Y entonces caigo en un soborno, caigo en un regalo, caigo en una actitud para beneficiar al comprador de manera que me dé a mí la compra. Eso es un tema de fraude, eso es un fraude. Por supuesto. ¿Y cómo daña a la empresa? Pues que compre yo a precios más caros, que compre yo a lo mejor precios baratos, pero con una mala calidad y a la larga me va a perjudicar más que comprar caro, ¿sí? Y bueno, muchos otros factores que pudieran generarse en el departamento de compras. Entonces, ahí, ¿qué actividad de control tengo que establecer para que no pase ese riesgo? Ya determiné el riesgo, el factor, ¿qué actividad voy a poner? A lo mejor un código de ética, a lo mejor formalmente en los contratos de gente de compras establecer que es una causal de rescisión el aceptar regalos, ¿no? El prohibir regalos, por ejemplo. Esas son actividades de control que van saliendo o que se van implementando en tu proceso cuando ya identificaste el área de riesgo. Es decir, el empresario es corresponsable de los fraudes. Por supuesto, claro que sí. ¿No? Claro, porque si yo no tengo la prudencia de cerrar mi oficina, así de sencillo. Así de sencillo. ¿No? Y además no tengo la sabiduría, por supuesto, para comprender que todos los colaboradores, a pesar de que me sean leales, son seres humanos. Entonces, exactamente. ¿estoy propiciando o estoy dejando
la puerta abierta para que sucedan cosas y todos vamos a salir perjudicados. Sí. Eso que acabas de decir es muy cierto. Acuérdate que habíamos platicado que la filosofía de la administración precisamente es esa filosofía y en este caso, ¿cuál es mi actitud ante el fraude? ¿Sí? Es decir, cómo lo percibe la alta administración, la alta gerencia, por eso es responsable. Si yo lo percibo así muy laxo, pues fácilmente se pueden cometer fraudes. Si yo establezco prudencialmente medidas que me ayuden a prever un posible fraude, seguramente no van a suceder, o los impactos, fíjate, los impactos de fraude van a ser menores, ¿no? Entonces, esto es el segundo vértice, que es la oportunidad percibida por parte del defraudador para cometer fraude, ¿no? Es un elemento crítico, ¿no? Y finalmente la racionalización. Fíjate que es un tema bien importante, ¿no? Este es el famoso triángulo del fraude, y que tiene que ver con la racionalización que hace la gente. Ya que tiene la presión y que vio la oportunidad de cometer fraude, ahora internamente lo va a empezar a justificar por qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar a justificarlo porque pues solamente estoy tomando el dinero prestado, ¿no? Lo voy a regresar, lo pero voy a regresar, en lo claro. que lo necesito, lo tomo prestado de la caja, saco un cheque a mi nombre porque yo tengo la cuenta bancaria para poderlo hacer. Y lo sigues haciendo, y si lo regresas, pero entre más lo haces ya llega un momento en que ya es normal. Te vas autoengañando, ¿no? Así es. No, sí me da tiempo regresarlo, no me van a hacer ninguna verificación y... Yo soy honesto, nada más que ahorita lo necesitaba. El mes que entra lo devuelvo y resulta que esa devolución pues no se da en su completo, en su totalidad o nunca se da, ¿no? Y se va haciendo la bola muy grande y resulta que después de varios meses pues ya no sé cómo pagar lo que tomé prestado, ¿no? Esa es una parte de racionalización. La otra es que también la gente piensa, pues me lo merezco, ¿no? Yo trabajo mucho, soy muy honesto, soy muy servicial, soy muy fiel a la gente, pues yo creo que me merezco ganar más, ¿no? Uh-huh. Tengo la presión de pagar mis deudas. Y no me lo han reconocido. No me lo han reconocido. Esa es la parte de racionalización muy complicado de entender a lo mejor, pero es lo que la gente hace, ¿no? Entonces me lo merezco y por eso lo tomo, ¿no? Podríamos recapitular los tres triángulos, los tres vértices del triángulo. Pues sería, mira, la presión que tiene la gente, la oportunidad de cometer el fraude y finalmente la racionalización que hace la persona para justificar la autojustificación. La autojustificación, ¿no? Ok. Está interesante. Esto en verdad me ha parecido fascinante. Esto no lo había escuchado nunca. Yo estaba muy familiarizado con la matriz de riesgos porque pues fui director de empresas claro. de gas y todo esto, pero me encantó. Y fíjate, otra racionalización es, pues mi familia lo necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces pues lo tomo porque mi familia lo necesita, o no me pagan lo suficiente. Yo creo que en el mercado podría yo ganar más, pero aquí estoy contento y pues yo quiero ganar aquí más y no me lo pagan y pues tengo la oportunidad, me lo robo. Y estoy seguro de que me lo merezco. Y no estoy hablando nada más de dinero, ¿no? Me puedo empezar a robar la calculadora, me puedo empezar a robar la laptop, que a lo mejor nadie se da cuenta, me puedo empezar a robar detalles hasta que pueda yo llegar al contubernio en el área de almacenes, ¿no? Por ejemplo, para sacar productos ya más importantes en cuestión de valor, ¿no? Esto es la parte de la racionalización. Oye, quiero hacer esta participación. Vamos a ir a un corte, pero acabo de ver algo hermoso. Te lo voy a compartir a ver si estás de acuerdo conmigo, ahorita que regrese. Hola Hispanoamérica, muy buenos días. Estamos de regreso con Juan Espinosa, quien es socio director de Creston BCG aquí en Puebla y con quien estamos tratando un tema fascinante. Estamos hablando acerca del riesgo de fraude en la empresa y de esta teoría o este modelo, que bueno, los modelos nunca son perfectos, pero cómo ayudan a entender algunas situaciones complejas, y si no vemos el triangulito, es como que difícil de explicar, ¿no? Entonces, este triángulo de el riesgo de fraude se explica desde tres perspectivas diferentes que me parecen geniales. La primera, la oportunidad, la presión, ¿no? Todos los que cometen fraudes lo hacen por una necesidad de reconocimiento, una necesidad económica, algo, ¿no? Entonces somos humanos
y bueno, pues ahí está. Sí. Ese es el primero. El segundo, la oportunidad. El segundo, la oportunidad. Si dejas abierta la puerta y dejas abierto el cajón, pues, caray, luego no te quejes. Sí, sí, sí. Pero la más compleja e interesante y profunda es la racionalización. Es esto de que, bueno, ahorita no se están dando cuenta, voy a tomar el dinero y obvio que lo voy a regresar porque yo no soy ladrón. Sí, sí, ¿no? sí. Fíjate, este es un tema porque la gente se ve como normal, ¿no? O sea, así es, claro. Es normal, yo soy una persona normal, honesta, trabajadora, pero pues tengo que pagar una factura o una deuda, tengo la oportunidad de tomar algo y pues lo hago, ¿no? Y entonces me autojustifico. Lo empiezo a racionalizar, lo empiezo a justificar de por qué pues no está mal hacerlo, ¿no? Claro. Es prestado, lo voy a devolver, me urge, bla, 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 y cometo el fraude, ¿no? Fíjate, este triángulo que es muy entre la gente que se dedica o nos dedicamos a estos temas de riesgos, sobre todo enfocados al fraude, pues es un triángulo muy conocido. Si nuestros radioescuchas quieren algo más, nos pueden hablar aquí al programa y les comentamos algo más, ¿no? También quisiera que nos digas tus teléfonos en Creston. Sí, sí, sí. ¿Y tu correo electrónico? Sí, mi teléfono en Creston es 893-7610. Mi correo electrónico es jespinosa, Espinosa las dos son S, @crestonbsg.com.mx. Se te olvidó decir que estamos en una de las ciudades más bonitas de América, porque hay gente que nos está escuchando fuera de México y son muchos cada vez más, sobre todo en Inglaterra, aunque no lo creas. No sé por qué. Bueno. ¿Quién sabe quién anda por allá? Bueno, hay muchos mexicanos estudiando en el extranjero, ¿no? Sí. Pero estos son ingleses, ¿sabías? Excelente, excelente. Okay. Entonces hay que hacer un programa bilingüe. Claro, un programa bilingüe. Pero la clave helada en México es 52 y después en Puebla es 222. Pero bueno, vamos ya, ahora sí como que a recapitular y a escuchar tus ideas. Empezamos a recapitular. Primero, la administración de riesgos en general. Después, enfoquémonos al riesgo de fraude. Antes de la administración de riesgos, la matriz de riesgos. La matriz de riesgos, que son los dos componentes, que es probabilidad de ocurrencia, ¿no? e impacto. ¿no? Esa es la parte de el mapa de calor, se conoce, ¿no? El mapa de calor. Y la matriz de riesgos, pues en donde tú identificas todos tus factores de riesgo, identificas tus actividades de control establecidas. Si no tienes, qué vas a establecer, responsables, fechas, bla, 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 ¿no? Eso es la parte de la administración de riesgos. Y después, el enfocarnos a detectar cuáles son las áreas de riesgo de fraude. Y al mismo tiempo tener implementado pues toda la administración de riesgo o bien un enfoque de control interno. Fíjate, un tema interesante es que el control interno en la parte de actividades de control es lo que nos ayudaría a evitar o a mitigar los riesgos de fraude. El control interno es el que nos ayuda a mitigar riesgos de fraude. Esto es en la parte de control de riesgo y administración de riesgo y control interno, ¿no? Y después, pues, lo que platicamos del triángulo de fraude, que hay presión, hay oportunidad y hay una racionalización por parte del defraudador, que es que finalmente por qué pasan los fraudes, ¿no? Y como último tema, Carlos, me gustaría tocar rápidamente cómo clasifica la Asociación de Certificadores de Fraude, auditores certificados en cuestiones de fraude. El fraude se conoce como fraude ocupacional porque surge de la ocupación que tú tienes en la empresa, así se conoce, claro. Fraude ocupacional, es decir, de los colaboradores, ¿sí? Está catalogado en tres grandes divisiones, que es la corrupción es un fraude, la apropiación de activos. Eso o el se da robo. Mucho en compras. Sí. La corrupción es muy reiterativo. Exactamente. En compras. Exactamente. ¿No? Y la otra es el robo de activos y los estados financieros fraudulentos, ¿no? Cuando nos referimos a estados financieros fraudulentos, pues es la sobrevaluación de activos
Sí, es decir, mis activos valen más en libros de lo que realmente valen. Y eso entonces ahí es el empresario el que está haciendo el fraude. Claro, es un fraude del empresario. O sea, no solo son los colaboradores, también son los empresarios. Claro, por supuesto, ¿no? Muchos de estos fraudes vienen desde el top management, ¿no? Desde la dirección, porque tiene que cumplir metas de lograr ciertas razones financieras y pues puede manipular el valor de inventarios para que se logre la razón de liquidez, por ejemplo, ¿no? Puede disminuir el registro de pasivos, pues para que se note una mejor rentabilidad. Lo que decimos liquidez, ¿no? Coloquialmente, visten a la novia y la ponen más guapa de lo que realmente, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos en los que se está clasificando el riesgo, el fraude, ¿no? La corrupción, el robo de activos y los estados financieros fraudulentos. Pero fíjate, datos interesantes. Este estudio que te comentaba yo hace un rato es que menciona que 18 meses es la mediana en la que se determinó la existencia de un fraude en las empresas. Es decir, cuando un colaborador está cumpliendo año y medio, empiezan a pasar cosas. No. 18 meses de que se dan cuenta de que el fraude se estaba llevando a cabo, ¿no? Ajá. Es decir, desde el momento en que el defraudador empieza a cometer su fraude, 18 meses después, la administración se da cuenta de que hay un fraude en la compañía. Esto es estadístico, esto es así. Es una mediana de los casos observados, alrededor de 2,000 y tantos, 2,400 casos investigados a nivel mundial. Este estudio refleja que la mediana es de 18 meses. Claro que varía la mediana respecto al tipo de fraude, ¿no? Vamos a pensar en compras, a lo mejor en inventarios la mediana es de 24 meses, por ejemplo, ¿no? En términos generales, como promedio, por así decirlo, la mediana de los fraudes se detecta en un plazo de 18 meses, con un impacto en pérdidas de las compañías de $150,000, fíjate. Es la mediana también. Es la mediana, el impacto que se tiene. Son 3 millones de pesos. Por supuesto, ¿no? Y hay gente que con eso, pues ya bien manejaditos, ya. Fíjate. Ahora sí que ya la hizo, ¿no? Ahorita que estamos hablando de empresas medianas, de menos de 100 empleados, la mediana fue la misma. $150,000. O sea, no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con el número que la gente necesita en promedio, digamos. Exactamente. Fíjate qué interesante está eso. Bien interesante, ¿no? Muy interesante. Bien interesante. Se nos acaba el tiempo, pero Oye, lo que platicamos ahorita de comunicación, ¿cómo ves? No, excelente. Es un tema que pasa. Habíamos platicado en la estructura de control interno, el sistema de comunicación e información. Bueno, hay que llevar a cabo un buen proceso de comunicación dentro de las empresas con todo el personal. Hay que darles a entender por qué pueden pasar los fraudes para que los hagamos corresponsales. Claro, ¿no? Y es que si lo comunicas amorosamente, por supuesto, haces conciencia, y si ya hiciste conciencia, vas a disminuir, te lo puedo firmar en este momento, significativamente la probabilidad de fraude. Así es. Significativamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, que es un tema de comunicación, y el sistema de comunicación es parte del control interno, ¿no? Que hay que implementar en los negocios. Juan, este es uno de los programas que más me ha gustado, pero no de los que he hecho contigo, de los que he hecho desde que empezamos en las. Es que esto está padrísimo, qué bárbaro. Podemos dar una conferencia y podríamos repetir esta conferencia ayudando a cuántas empresas. Nada más la damos y ya hiciste el control interno. Sí, claro. Ya se hizo solito. Fíjate, la debilidad en este estudio, la debilidad que se tiene más fuerte en las empresas que tuvieron fraude, el 29.3% de esas empresas mencionó que tenían debilidad en su control interno. Por supuesto, claro, ¿no? Claro. Es apabullante el porcentaje, ¿no? ¿Algo que quieras para cerrar? Tenemos 20 segundos. Pues nada más recordarles a los radioescuchas, a nuestros radioescuchas, que tomen muy en serio el tema de riesgos en las empresas, que tomen muy en serio el riesgo el establecimiento de control interno, y próximamente vamos a platicar en este sistema de información y comunicación un tema que tiene que ver con cómo debemos de presentar la información financiera bajo la norma mexicana de información financiera. Ya me lo estoy saboreando. Te agradezco muchísimo, Juan. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana.